Jesucristo y su crucifixión en la cruz y también su resurrección. Entonces empezamos con los 7 dichos de Cristo en la cruz. Y aquí vamos a ver que ya que hay diferentes puntos que vemos en cada uno de esos dichos, pero antes de nada vamos a decir lo que no dijo Jesús. Jesús no maldijo, no insultó a los que estaban matándole, no se jactó de juicio sobre ellos algún día, ya que voy a regresar y juzgarles. No acusó a los judíos de la ilegalidad de su tribunal, aun cuando sí lo era y muy ilegal. No acusó de falsas a las acusaciones de la multitud, y esto hoy en día estamos viendo que ya que si levantas una multitud y que dicen que ya que mata a alguien, entonces está exactamente igual como en los días de Jesús. No pidió al Padre que mandara miles de ángeles para que los matara así la gente presente, a los soldados. No pidió al Padre que lo rescatara de la cruz. Cuando nosotros vemos así que los miles de ángeles, que sí, pues estaba a su disposición. Pero Jesús no pidió de ser rescatado. Jesús, además de todo, supo que iban a hacer y que se fue por todos modos a Jerusalén. Pudiera haber eh, esquivado eso muy fácilmente si lo quisiera. Pero hay una cosa muy interesante aquí, que ya que cuando una persona va a la voluntad de Dios, no tiene miedo. No es una cosa que ya que se va a buscar algo más fácil. No dijo Jesús, yo soy inocente porque me crucifica. No pidió en ninguna forma a María para que lo ayudara. Y entonces con estos, ya que nosotros tenemos una idea de cómo está esta situación. Ahora, una cosa que tenemos que llevar en mente sobre todo ese tiempo de lo que pasaba en la cruz y en la crucifixión de él. La voluntad del Padre regía. O sea, es lo que el plan de Dios, plan del Padre, ese es lo que estaba ejecutándose. En Juan 1, 10 a 13. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad del varón, sino de Dios. O sea, lo que está diciendo Juan es que ya que Dios tiene que hacer una obra en el corazón de la persona, y sin esta obra de Dios, la persona realmente no es nacido de nuevo. Y esto es algo que tenemos que verificar, ¿no? Ya que si somos salvos, debemos ser diferentes, debemos ser así muy diferentes de lo que éramos así antes de nacer de nuevo. El plan de Dios, Padre, fue de abrir los corazones de los hombres para que reciban a Jesús como su Salvador. Dios es quien que causa a estos salvos el nacer de nuevo. Y seguimos aquí. La palabra de perdón, esta es la primera palabra. Palabra de perdón. En Lucas 23:34 dice Jesús. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Primera cosa de su boca en la cruz es simplemente perdón. Su misión era de perdonar a la gente. Y esto es exactamente lo que él está haciendo. Probablemente él dijo cuando estaban clavando los clavos ahí en sus manos, en sus pies. Cuando la sangre del Cordero de Dios empezó a fluir,
el gran sacerdote empezó a abogar por los almas. Es en su corazón, es su misión, es de salvar almas. Y esto es lo que él está tratando de hacer. Gólgota es el lugar en donde toda la historia se enfoca. Nuestra fe encuentra justificación. Ahí se origen todas nuestras esperanzas y donde está nuestra seguridad. La ancla, el ancla de la salvación va a la cruz. Esto es lo que creemos para ser salvos. El amor conquista todo. Gólgota es el ancla de nuestra fe. Muchos quieren juicio en contra de los que les han hecho mal. Jesús vivió el alma, vivió el lema, ama a tus enemigos. Le torturaron y le mataron, pero Jesús oró por el perdón del mal que estaban haciendo. Y así es el corazón de Dios. Perdona a los pecadores. El perdón no es necesario si no hay ofensa, si no hay pecado. Pero como todos hemos pecado, todos necesitamos el perdón de Dios. Pero este perdón viene con las condiciones que Dios dice. Ahora, en Salmos 51:4, David dijo esto en referencia de su pecado con Betsabé y que él mató, causó de morir su esposo. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Es algo que difícil de entender cómo que ya que David pudo orar esto diciendo que ya que sus pecados, todos sus pecados es contra Dios. Y esto es un asunto que tenemos que tratar. Vamos a decir que ya que el pecado es contra Dios. Aunque yo mato a una persona, robo a otra persona, miento o hago falso testimonio contra otro, todos los pecados regresan a Dios. Tenemos que admitir que hemos pecado y que todo el pecado es contra Dios. Pecados contra otros son contra otros seres que son la posesión de Dios. Y esto estamos atacando la imagen de Dios cuando atacamos a ellos. Entonces, hay algo que ya que tenemos que, a la verdad, entender que todo es así, girando alrededor de Dios. Ahora, seguimos. Si Dios es amor y Él perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Y a nosotros, ¿cuántas veces hemos sido ofendidos por nuestros semejantes y aún no queremos perdonarles? Hay una cosa muy, pues debe espantarte bastante. Dios dice que va a perdonar a ti igual como tú perdonas a otros. Si nosotros no llevamos perdón en nuestro corazón y en nuestras acciones hacia otros, entonces eso es como Dios va a tratar a nosotros. Todo pecado es contra Dios, contra el hombre hecho a la imagen de Dios. Y estos pecados no se quedan ahí con el ofendido, sino que llegan a su creador, a Dios. Todo lo que Dios quiere de nosotros queda en dos mandamientos. Ya recordamos esto. Número 1, ama a tu Dios con todo tu ser. Y número 2, ama a tu prójimo. Y faltar de hacer uno o otro de estos, y pues podamos decir que todos los pecados que ya que la Biblia se trata, se cae en eso, que no estamos amando a Dios o no estamos amando a los prójimos. Ahora, lo vemos algo que ya que dijo Jesús, que esa es la segunda palabra, el segundo dicho. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 42 y 43. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón reconoció que Jesús era Dios, que era el único Salvador y que era quien podría llevarle al cielo. Pero muchas religiones enseñan que María salva o los santos o Buda o buenas obras. Entonces, si lo vemos a la salvación, Jesús es la puerta por llegar al cielo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ya seguimos con la segunda palabra de salvación. Lucas 23:42 y 43. Y este es lo que ya que dijo este hombre que quiso que Jesús le llevara al cielo con él. Él entendió que en Hebreos 9:12, que casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pues Dios quiso hacer tan grave que son nuestros pecados. Y entonces, esta gravedad se comunica por medio de que ya que tiene que morir alguien. Y esto es lo que ya que enseñaron ahí en el Antiguo Testamento, ahí con eso de sacrificar un cordero por sus pecados. Esto es un símbolo de lo que iba a hacer Dios. Ahora en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es identificado como este perfecto Cordero, perfecto sacrificio. Recordamos ahí en la historia de Isaac y Abraham, que Dios pidió que ya que sacrificara a Isaac. Entonces eso es el chiste, que ya que al último momento Dios proveyó así un sacrificio aceptable para él. Y eso es lo que hizo con Jesús. Sí, el perdón es solamente por el derramamiento de sangre, y Jesús es el Cordero de Dios que dio su sangre para nuestra salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, nosotros entendemos aquí que ya que hay una brecha que abrió después de Adán y Eva, ya que pecaron. Y entonces, y esto es el asunto, que ya que Jesús cerró esa brecha. La tercera palabra, la palabra de afección. He ahí tu madre. En Juan 19:26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y después, aquella hora, el discípulo lo recibió en su casa. Ok, Jesús era totalmente humano. Él preocupaba de su mamá. No vemos a María como una reina o un clase de reina, ni protector, ni autoridad con Jesús. Probablemente José había muerto por ese tiempo y Jesús cuidaba de ella, y luego transfirió esta carga al apóstol Juan. Tal vez su sobrino de María, que Juan era sobrino. Pero Juan tuvo la autoridad y responsabilidad sobre María, y ella tuvo que ser sujeto a él igualmente, como ya que ahora era la carga de Jesús. La palabra de angustia. ¿Por qué me has desamparado? En Mateo 27:46,
Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El perfecto amor entre la Trinidad tuvo un crisis. Ya que hablamos en el sermón pasado de cómo Dios es uno, pero Dios es tres personas, porque tienen que ser tres personas para que ya sea amor. Se separaron el Hijo del Padre en este triángulo de alto amor, de perfecto amor, que hubo una brecha. El Padre no pudo ver su Hijo que se hace pecado. Esto es el asunto que ya que era el precio que pagó Jesús por nosotros. Tengo sed. 5. La palabra de sufrimiento. En Juan 19:28, después de eso, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para la escritura se cumplice, tengo sed. De nuevo vemos a la humanidad de Jesús. Tuvo necesidades humanas. Probablemente ya que necesitaba agua para refrescar su garganta, ya estaba ahí como 6 horas. Y entonces para las próximas 2 declaraciones o anuncios que él iba a hacer. En Juan 19:28, seguimos, tengo sed. Tenemos que reflexionar un poquito aquí. La ironía del dicho. Quien que hizo los océanos con su palabra tuvo sed. ¿Quién es el agua que refresca para la mujer samaritana que tuvo sed? Es Jesús. Y ahora, ¿por qué lo dijo? Para cumplir las escrituras, las profecías. En Salmos 69:21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Le pusieron en la cruz a las 9 a.m. en la mañana. Pasó 6 horas ahora y estaba pasando por mucho dolor y sufrimiento. En Salmos 22:14 y 15, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyugaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Entonces, aquí lo vemos que ya que este es una profecía que Jesús iba a tener sed. Esto todo está cumpliéndose, marchando exactamente por el plan de Dios el Padre. Y eso es lo que tenemos que entender, que esto fue todo arreglado por el Padre. Dios prometió a Israel en tiempos de David y luego después de su derrota de Israel, que Dios iba a levantar a otro rey en lugar de David, pero aún conquistará al mundo y reinará sobre todos y todos doblarán la rodilla ante él. Ante este Mesías hay predicciones que no tienen sentido. Entonces, no entendieron al Mesías triunfante y a la vez humillado, derrotado. Normalmente esto, ya que se levanta así un rey hasta la gloria y si está derrotado al final, entonces, pues qué cosa, ya que no era tan fuerte porque no pudo defender si alguien le conquistó. Pero en ese caso era opuesto, ¿no? La gloria viene después y la derrota viene antes. Que ellos iban a matar a este hombre, pero la gente en el Antiguo Testamento aparentemente, bueno, los cristianos sí lo entienden que Dios es quien controla el mundo, él puede levantar de la muerte. Pero muchos no lo entendieron, cosa, pues no, es que tiene que primero subir a la gloria y después ya que caer y pues no entiende por qué eso es, porque ya que eso es como,
vamos a decir, es una incoherencia que ya que el rey sube, es en gloria y luego está derrotado. Y ahora, ¿por qué seguimos un rey derrotado, muerto? No lo entendemos. Pero ellos no lo vieron. Yo creo que ya que hay unos que sí eran cristianos, eran salvos y que sí creyeron en Dios y que ya supo que ya que Dios iba a levantar el Mesías de la muerte. Todo acerca de su vida y muerte era según las profecías de las Escrituras. Entonces vamos a ver una de estas profecías y nada más ver. Esto es por una razón, porque Jesús no fue así crucificado por accidente. Jesús fue que tuvo profecías sobre su vida, sobre su muerte, especialmente sobre su muerte y su resurrección. Y entonces esto es lo que podamos examinar y que decir que ya que eso es, Jesús es único en que gente que cumple con todas estas profecías. En Salmos 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Se habla de Judas Iscariotes. Y pues ya que habla sobre cómo iba a ser entregado, y iba a ser entregado así por un amigo, uno de sus propios discípulos. Salmos 35:11. Se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntaron. O sea, el testimonio era pura falsedad, y esto es prohibido en el Antiguo Testamento. Debería ser llevado a la cruz los que dieron falsos testigos así contra Jesús, no Jesús. Salmos 31:11. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más. El horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. Y pues sí, al final ya que todos los discípulos huyeron de él, no lo apoyaron, eran un horror para ser asociado con él, ya que recordamos que Pedro, y ya que ahí en noche de entrega, que ya que tú no eres con este hombre, no, no, yo no, y que lo negó 3 veces Pedro antes de la mañana. Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Ok, entonces vemos así que Jesús tuvo toda razón. Jesús tuvo así, vamos a decir, justicia a su lado. Jesús no hizo nada, no causó daño a gente. Entonces, una de las cosas es que ya él enfrentaba toda la falsedad en los líderes religiosos de su día, pero no fue daño a la gente, ¿sí? Ellos ya que perdieron estima entre la gente, así, la gente que estaban siguiendo a Jesús en lugar de ellos. Estaban obedeciendo a Jesús y las escrituras en lugar de ellos. Pero no era nada mal, ese es bien. Y entonces vemos aquí que ya que cuando ya que llevaron así a matar, no abrió su boca, no puso quejas, no puso nada, ya supo que era la perversión del pueblo vagando afuera de Dios. En Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos en su sepultura y con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Lo vimos la semana pasada sobre este mismo punto, el último aquí, que no hizo maldad y no hubo nada de engaño, de malas palabras en su boca. Pero aquí está predicho que ya que él iba a morir con criminales, pero al final su sepultura, normalmente ponen, no sé cómo lo dicen en español, pero en el Viejo Oriente, en los Estados Unidos, que ya se llama el cero de las botas, porque gente decente ya que lo entierra 6 pies abajo, o sea, 2 metros abajo de la tierra, para que los animales no puedan olerle y rascarle.
Pero en este, ya que pues los criminales, ya que no tienen un funeral digno, no, ya que échales ahí y echa un poco de tierra y pues las botas están salidos. Y entonces eso, ya que él, ya que no es normal que ya que alguien que es un tomado como un criminal llega a tener un sepulcro de un rico. Pero esta es una profecía que se cumplió en Jesús. Ahora en versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, orado por los transgresores. Entonces, él oró por los que ya que estaban haciendo la transgresión contra él. Pero lo vemos aquí que ya que también que con los fuertes repartía despojos, o sea que lo que quiere decir es que ya estaban repartiendo sus vestimentos y estaba repartiéndolo por el azar. Y esto es algo que ya que también sucedió. Jesús no tuvo control de esto, realmente era la gente ahí matándole, pero sí, paso por paso, punto por punto, ya que lo vemos que está cumpliendo las profecías de Mesías. Y Jesús es quien que cumple todo. Salmos 22:16. Pero porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Orar o radrón mis manos y mis pies, que lo pusieron algo por ello. Y entonces está hablando sobre la crucifixión, pero en Salmos. Entonces esto es algo muy interesante que ya que desde ahí que nosotros podamos ver, pues ya que profecía tras profecía, que ya que hable del Mesías y que todas esas profecías Jesús cumplió. En Salmo 109:25, yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlaban, meneaban su cabeza. Entonces, meneaban ya que yo entiendo eso como ya que hizo así de un lado al otro, así su cabeza como que no puede creer, no puede aceptar lo que está pasando. Que ya que, pues, esta persona dice que es un religioso y es recto, y mira, ya que tuvieron que matarle. Entonces, no es que ya que eran cristianos que estaban, ay, no puede ser. No, era gente que estaban diciendo, híjoles, mire que dice que es el rey de los judíos, es muy religioso y que ya que ahora ya que están matándole. Entonces, esto es así exactamente lo que hicieron a Jesús. Salmos 22:7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, ya que luego se va ahí, pero ya que habla de lo mismo, ¿no? En el versículo 18, ahí, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, hay varias diferentes, vamos a decir, hay varias diferentes predicciones y esas predicciones son los que ya que están así cumpliéndose frente de nuestros ojos ahí con Jesús. Otra vez en Isaías 53, y pues estos dos pasajes, Salmos 22 y Isaías 53, son muy importantes hablando sobre Jesús. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Y esto es lo mismo de Salmos 22:18. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Y fue contado con los pecadores porque su forma de muerte era lo mismo que hace con los otros dos ladrones a su lado. Habiendo ya él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces lo vemos la profecía de que ya que Jesús iba a orar por la salvación de estos que estaban matando.
al Mesías. El Mesías sí va a gobernar el mundo, pero primero tuvo que ser derrotado y humillado. Esas son las profecías que ya los judíos no pudieron hacer sentido entre los dos. Esto es porque Dios dispuso esas cosas como el precio de la salvación. Sufrió por nuestro rescate. Aún así, no estimamos a Jesús lo significante, suficiente. Cuando nosotros entendemos que ya que Jesús es quien que murió y pagó un precio muy grande y que nosotros no estamos poniéndole primero en nuestras vidas. Y esto ya que va a haber mucha gente hoy que ya que dicen que son cristianos, pero ya que luego lo van a ir a restaurantes y todo en lugar de ir a la iglesia. Y esto es algo, pues, si realmente estiman a Jesús, porque no quieren adorar a Jesús en el día que recordamos su muerte, su resurrección. Siendo Rey de Reyes y Señor de Señores y Creador del mundo, el Santo de Dios, fue arrastrado por el mugre del mundo. Padeció una muerte horrible. Aún así no estimamos a Jesús suficientemente. Y esto es el problema que ya que tratamos de enfocar en eso en la iglesia, pero la gente a la verdad pone poco que Él pagó para nosotros. Y esto es muy mal. Ahora la sexta palabra de los 7, consumado es. En Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es un término de los banqueros que significa pagado completamente. Nadie le quitó la vida de Jesús. Él se lo entregó él mismo. Juan 10:18. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo, o sea, su vida. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Él es Dios y Él está andando en es exactamente eso. Él puede morir al desear y puede levantarse al desear. En Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y este era el motivo del amor por sus amigos, por nosotros, porque Jesús murió. Ahora, seguimos con otros dos pasajes. Y entonces, Romanos 5:7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por buena gente. Cristo murió por pecadores. Y eso es el asunto. Hay un pasaje que dice que ya que los enfermos, que los sanos no necesitan necesidad de un médico, pero los enfermos. Y entonces esto es exactamente, Jesús murió por los pecadores. Ahora en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y ahí vemos así que ya que los motivos de Jesús de morir no fue por grandeza o gloria para sí mismo, sino por nosotros, que Él quiso que nosotros tuviéramos así la salvación. Y entonces, la séptima palabra, la palabra de contentamiento. Padre, encomiendo mi espíritu. Y esto va con el previo y no sabemos exactamente, él no murió y luego después de morirse que dijo esto es en el mismo momento, yo creo. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, se murió. Jesús sabía de antemano acerca de su arresto y que posteriormente iría a la cruz.
Pero nadie le quitó la vida de Jesús, sino que Él mismo la entregó para efectuar nuestra salvación como un buen amigo. Y esto es muy importante, de que ya que entendemos que Él es nuestro Salvador. Palabra de contentamiento que seguimos. Marcos 15:39. Y el centurión que estaba enfrente de él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. La forma en que Jesús murió dio testimonio de que no era una víctima, sino el Hijo de Dios que vino a entregar su vida para que, para ser, para que pudiéramos ser salvos. Y entonces esto es algo que ya que podamos decir, que ya que este fue su propósito desde el principio. Y sí, era la misión de Dios para Jesús. Con esto ya que terminamos y que ya que vamos a tener unos 20 minutos.